Antes de comenzar, antes de comenzar, ¿no? Vamos a recitar, ¿no? Mangala Charan. Entonces, estas oraciones que siempre recito antes de las clases, incluso en el templo también, ustedes las pueden encontrar en la introducción de Bhagavad Gita, tal como es, ¿no? Y por lo general la tradición Gaudiya Vaishnava, nuestra tradición, eh, recita esas oraciones antes de uno dar clase o cuando uno va a tener su estudio personal o incluso antes de cantar su japa, ¿no? Porque esto es una meditación donde uno recuerda que uno puede practicar bhakti gracias a la misericordia de los Vaishnavas, del maestro espiritual, de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y le ofrece sus reverencias en sí, como en muestra de agradecimiento. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que todos podamos recitarlas, ¿no? Entonces, yo lo voy a recitar y ustedes lo pueden recitar sin activar sus micrófonos y así se las pueden ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Y de hecho se explica que sin uno mencionar estas oraciones, ¿no? Uno no puede ser exitoso en su propia práctica espiritual. Entonces, es muy importante aprenderlas. Y aquí las tenemos entonces vamos a empezar. O Mangyana Timirandasya Gyanangana Salakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwa Padantikam. Entonces, por el día de hoy voy a recitar también las traducciones, ¿no? Pero normalmente solo voy a cantar el sánscrito, pero es importante, ¿no? Entender también qué dice, ¿no? Entonces dice, yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Y luego el segundo verso, ¿no? Sri Chaitanya Manovishtam, que está en la parte superior, dice, ¿cuándo me pondrá al resguardo de sus pies de loto, Srila Rupa Goswami Prabhupada, quien estableció en este mundo material la misión de cumplir el deseo del Señor Chaitanya, ¿no? Y luego el siguiente verso. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pariyana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual y a los pies de todos los Vaishnavas. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de Srila Rupa Goswami y de su hermano mayor, Sanatana Goswami, así como también de Raghunath Das, Raghunath Bhatta y Gopal Bhatta y Srila Jiva Goswami. Les ofrezco mis respetuosas reverencias al señor Krishna Chaitanya y al señor Nityananda, así como a Advaita Acharya, Gadadhar, Shrivas y demás asociados. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a Srimati Radharani y a Shri Krishna, así como a sus asociadas, Shri Lalita y Vishak. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Oh, mi querido Krishna, tú eres el amigo de los afligidos y la fuente de la creación. Tú eres el amo de las gopis y el amante de Radharani. A ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye. Les ofrezco mis respetos a Radharani, cuya tez es como el oro fundido, y a quien es la reina de Vrindavan. Tú eres la hija del rey Vrishabhanu y eres muy querida por el Señor Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanevyo vaishnavevyo namo namaha. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los devotos Vaishnavas del Señor. Ellos pueden complacer los deseos de todos, tal como árboles de los deseos, y están llenos de compasión por las almas caídas.
Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Pasatya Deshatarine. ¿No? Y aquí por lo general incluimos el mantra de Srila Prabhupada, que quiere decir: ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien es muy querido por Krishna. ¿Por qué? Porque él ha tomado refugio de sus pies de loto. Y luego, la segunda parte. Namaste Saraswate Deve. Reverencias a ti, discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati. Gauravani Pracharine, quien muy amablemente está predicando las instrucciones o las glorias de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nirvishesha Sunyavadi, Paschatya Desatarine, y quien ha venido a Occidente, ¿no?, para combatir las filosofías impersonalistas y budistas, o boidistas. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Les ofrezco mis reverencias a Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shrivas y a todos los demás que forman parte de la línea devocional. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muy bien, y así concluimos, ¿no?, el Mangala Charan. Entonces, ok. Entonces, bueno, es importante que ustedes lo practiquen en sus casas, ¿no? Yo les recomiendo, incluso antes de cantar su yapa, lo pueden hacer antes de leer todos los días Bhagavad Gita o Bhagavatam o cualquier libro de Prabhupada. Lean estas oraciones de reverencias y mediten en su significado, ¿no? Y Mangala Charan quiere decir invocación auspiciosa, quiere decir que todo lo que uno haga después de esa actividad va a traer beneficio para uno, ¿no? Va a ser auspicioso. ¿Por qué? Porque estoy teniendo la actitud apropiada, ¿no? Antes de abordar estos libros que son tan importantes y tan sagrados, o incluso el mantra Hare Krishna, uno debe siempre ser respetuoso, ¿no? Y tener en mente siempre que esto no es algo ordinario, no es un libro más, no es una mantra más, sino es algo realmente muy elevado, ¿no? Entonces, esa actitud nos puede llevar a un a una verdadera comprensión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta de la clase pasada, de lo que estudiamos la clase pasada? ¿O podemos avanzar? ¿Algo que no hayan entendido, tal vez? Muy bien. No. Entonces, sí. Es que, bueno, yo estaba revisando mis apuntes y eso, ¿no? Y yo recuerdo que tú hace unas semanas me dijiste que me preguntaste cuál era uno de los prerequisitos para practicar Bhakti y me dijiste que era ser iniciado, ¿no? Y Ujú. refugio maestro espiritual. Entonces yo quería saber si eso se cumplía, o sea, si uno se iniciaba y entraba, ¿no?, dentro de un parámpara, eso también hacía cumplir esta última cualidad de Sattva. Sí, sí, si uno ve todos los acharyas previos, aceptaron un maestro espiritual, ¿no? Entendieron la filosofía de labios de ellos, fueron entrenados, practicaron sana bhakti, ¿no? Uno no va a encontrar ni uno solo que no tuviese maestro y que hubiera practicado independientemente, no. Mm. Incluso Prabhupada explica que Chaitanya Mahaprabhu, siendo Dios mismo, e incluso Krishna, ¿no?, que él viene, o sea, Mahaprabhu, él es Krishna mismo, pero él viene con el humor de un devoto. Entonces es obvio que él acepta un maestro espiritual, él toma iniciación de Ishvara Puri. Mm. Pero Krishna mismo, cuando él desciende, él no desciende como un devoto, él desciende como Dios mismo, ¿no? Y él viene a decir Sarvadharman Paritayam, todos se tienen que rendir a mí, no hay otra cosa, ¿sí? Pero aún así, Krishna mismo acepta también a un maestro espiritual, Sandipani Muni, cuando era niño y aprendió todos los Vedas de él externamente, ¿no? Entonces, Prabhupada explica que incluso Krishna, cada vez que desciende a este mundo material, en alguna de sus encarnaciones se acepta un maestro espiritual. No porque no sepa algo,
o porque lo necesite, porque él no lo necesita. Porque él es Vedascha Sarvara Hameva Vedyo. Él es la fuente de todos los Vedas, de todo lo que existe, él tiene todo conocimiento. Esa es una de sus opulencias. Pero para dar ejemplo a las almas condicionadas. Entonces, por eso Rupa Goswami en Bhakti Rasamrita Sindhu, nosotros lo tenemos como néctar de la devoción en español. Él explica que el primer paso es aceptar un maestro espiritual, luego tomar iniciación de él, luego hacer preguntas y recibir instrucciones. Y de esta manera uno entender conciencia de Krishna apropiadamente. Ese es el proceso. Y esos tres aspectos tienen que estar ahí, ¿sí? No es que, ok, porque algo que pasa hoy en día mucho es que nos hemos enfocado mucho en las cuestiones externas. Entonces, si alguien toma iniciación, pero nunca entabla una relación con su maestro espiritual, nunca le hace preguntas, nada, sino que yo obtuve de una u otra manera la recomendación del templo, el líder del templo me recomendó, me iniciaron, me dieron mi yapa, mi nombre devocional, ¿no? Y ya estuvo, pero nunca realmente entablé una relación como lo explica el Shastra, de tomar refugio, de depender de esa persona por completo, de hacer preguntas apropiadas, de hacer servicio para esa persona. ¿Mm? Entonces, después de un tiempo uno fracasa en la práctica de Bhakti. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no está siguiendo las instrucciones. ¿No? Y de hecho, este punto ya lo tocamos en versos previos, donde Srila Rupa Goswami menciona el término, ahorita lo olvidé, ¿cómo es este término? Seguir reglas y regulaciones solo por seguirlas, ¿alguien lo recuerda? Niyama Graha. ¿Mm? Niyama Graha quiere decir eso, de que si yo prácticamente me enfoco en las cuestiones externas, pero realmente no puedo captar la esencia de conciencia de Krishna. ¿Eh? Y siendo sinceros, la gran mayoría de practicantes en conciencia de Krishna caen en esa trampa, de caer víctimas de las cuestiones externas, de que sí, ya tengo un maestro espiritual, o sí, ya me pongo tilak y uso kantimala y me pongo un dhoti o un sari y ya soy parte, estoy en conciencia de Krishna. Pero conciencia de Krishna va mucho más allá de eso. ¿M? Va justamente, los cimientos de conciencia de Krishna son estos tres aspectos: tomar refugio de un maestro espiritual, aceptar iniciación de él y recibir instrucciones de él. Recibir siksha. Esa es la base. Y en base a eso surgen todas las demás cosas, ¿no? Por eso hemos hablado incluso en las clases de domingo, en no ser muy entusiastas en cambiar externamente, sino ser más entusiastas en cambiar internamente. En justamente comprender estos conceptos, aplicarlos en nuestra vida. De lo contrario, los acharyas, en especial Bhaktivinoda Thakur, explica que nuestra fe se vuelve una fe muy basada en cuestiones externas, muy sentimentalista. Y ante la más mínima prueba, ¿qué pasa? El practicante pierde la fe y vuelve de nuevo a la vida materialista. Pero cuando uno aplica el proceso tal como los acharyas previos lo han enunciado y ellos mismos lo han practicado, uno es exitoso. ¿Mm? ¿Es claro? ¿Algo más? Ok. Muy bien, entonces el texto 3 vamos a repasarlo. Utsahan nischayadairya tattat karma pravartanat sangatyagat sato vrite sadvir bhakti prasidyati. ¿Tiene la traducción de ese verso ahí para que lo lean? Es importante siempre tener el texto en nuestra mano, incluso si estamos estudiando, ¿no? O- es importante, ¿no? Así como cuando estábamos en el colegio, ¿no? Que en clase teníamos los textos de estudio siempre, ¿no? Entonces, a ver, Prota Moja, ¿puede leer la traducción del tercer verso? Por favor. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna.
Hay 6 principios que favorecen la ejecución del servicio devocional, servicio devocional puro. Uno, ser entusiasta. Dos, esforzarse con confianza. Tres, ser paciente. Cuatro, actuar según los principios regulativos, tales como Shravanam, Kirtanam y Vishnu Smaranam. Smaranam. Ujú, Oír, cantar, recordar a Krishna. 5, abandonar la compañía de los no devotos. Y 6, seguir los pasos de los acharyas anteriores. Estos 6 principios aseguran, sin duda alguna, el éxito completo del servicio devocional puro. ujú. Gracias, bro. Muy bien, entonces aquí tenemos 6 cosas que son favorables para nuestra práctica de Bhakti, ¿no? Entonces, como mencioné anteriormente, ya las definimos todo de acuerdo a lo que Srila Prabhupada menciona en su libro, en su comentario. Ahora vamos a explicarlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los acharyas previos. Entonces, primero, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, él define Utsaha. ¿Qué es Utsaha? ¿Alguien recuerda? Entusiasmo. Entusiasmo, muy bien. Entonces, ¿qué es entusiasmo? Entonces, él dice, Jnana karma va anja vilasa tatparye ye sakala. Sadhana vidana uruchi prada vishaya katha. Achetahate udashinahaya sadhana bhaktira anga visheshe utsaha. Entonces, él dice, volverse indiferente a todos los medios para obtener jnana o especulación filosófica, karma, desarrollo material y anjavilasa, todos los deseos que son diferentes a la práctica de bhakti. Abandonar las conversaciones que encienden el interés en dichos tópicos y en vez mostrar entusiasmo en la ejecución de las 9 partes del servicio devocional es conocido como utsaha. Entonces, vamos a explicar este punto, ¿no? Entonces, de acuerdo a Srila Prabhupada, él explica que Utsaha quiere decir actuar con inteligencia, ¿no? Actuar siguiendo las instrucciones del Shastra, ¿no? Aquí su maestro espiritual él dice que ser entusiasta en la práctica del Bhakti quiere decir volverse indiferente a la especulación mental. Es decir, yo creo que Dios es así, yo creo que Dios es así, yo creo que soy esto, yo creo... Todo en base a mi propia especulación, abandonar eso, ¿no? No quiere decir abandonar la capacidad, sino que uno tiene que utilizar su inteligencia de acuerdo a lo que el Shastra menciona. Cómo yo comprendo las escrituras que son perfectas, ¿no? Cómo yo puedo aplicar esto en mi vida. Y para eso necesito inteligencia. Por eso Srila Prabhupada le explica que uno debe rendirse a Krishna con inteligencia. No que uno debe rendir su inteligencia, sino que uno debe justamente rendirse a Krishna con inteligencia. ¿Ah? Lo cual justamente toca un punto que hemos tocado en clases pasadas de la adhesión ciega o seguir ciegamente todo lo que se nos dice. No, incluso dentro de nuestra sociedad de devotos, a veces los devotos puede que digan algo que no va en línea con lo que Prabhupada menciona en sus libros o con lo que está en Bhagavad Gita o Srimad Bhagavatam. Entonces cada uno tiene el derecho de preguntar respetuosamente, ok, ¿de dónde viene lo que usted está diciendo? ¿No? Entonces, Prabhupada en Bhagavad Gita dice, ¿no? Cuando uno va a hablar acerca de todas estas cuestiones de bhakti, ¿no? De devoción, de servicio devocional, uno tiene que ser capaz de citar a las autoridades, es decir, de citar los libros, de citar lo que dicen los acharyas previos, ¿no? Para que de esa manera uno demuestra que no es como mi propia especulación, no es mi idea, sino realmente hay un trasfondo de peso detrás, ¿no? Entonces, Srila Bhaktisiddhanta dice volverse indiferente a todo ello, prácticamente a todo lo que es independiente del servicio devocional. ¿Ah? Y eso no quiere decir que no vamos a trabajar, que no vamos a estudiar esto o lo otro, pero no quiere decir que esto no va a ser la meta de nuestra vida, ¿sí? Porque si analizamos cuál es el humor o el actuar de las personas mundanas, incluso si son religiosas, ¿qué es? Es tener un lugar donde es tener que comer, un lugar donde dormir, una pareja con la cual disfrutar de la vida sexual, ¿m? Etcétera, etcétera. Ese es el deseo de todos ellos. Pero aquí, Srila Bhaktisiddhanta nos explica en realidad el devoto demuestra ese entusiasmo cuando ya no demuestra entusiasmo por todo lo que es
diferente a la práctica de Bhakti. ¿Ah? Eso es lo primero que él dice. Y luego dice, también esto implica abandonar las conversaciones que encienden interés en estos tópicos, ¿m? En especial del disfrute material, por ejemplo. ¿M? Entonces, vemos que hoy en día todo el mundo es muy adepto a las redes sociales. Mm. Puede que uno ya no se sienta a conversar con otra persona acerca de esto y lo otro, cierta eh, actitud política o deportiva o lo que sea, ¿no? Pero la gente pasa horas hoy en día en las redes sociales viendo acerca de este tema, entonces abandonar el interés por esos temas, justamente. Y de hecho esto lo vimos en versos pasados, cuando Prabhupada hablaba acerca de el estudio de literatura mundana o de periódicos o cosas así, ¿no? Que no necesariamente fuese muy favorable. Y luego Prabhupada Bhaktisiddhanta decía, en vez de mostrar entusiasmo por todos esos tópicos, uno debe mostrar gran entusiasmo por cantar el santo nombre, por escuchar las glorias del Señor, por asociarme con devotos, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, así es como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, él explica qué es entusiasmo, utsaha. ¿Ok? Entonces, Frank, de lo que acabo de mencionar, ¿puedes mencionarme tu comprensión? ¿Cómo Srila Bhaktisiddhanta define Utsaha? Sí, a través de la indiferencia, de la especulación de Dios o de hablar temas así como cualquiera. Sería como cambiar ese sentimiento de querer hablar ese tipo de cosas, pero es solamente para hablar temas relacionados a Krishna. Ok. Algo por el Di- estilo. O sea, no es como eliminarlo por completo, sino cambiarlo o Ajá. reorientarlo, pues. Y digamos, en tu vida, en tu práctica, hasta el día de hoy, ¿has vivido algo de esto? Donde has perdido interés por cosas mundanas y sin incluso uno quererlo, se empieza a generar en uno entusiasmo por otras cosas devocionales? ¿O cómo lo has cultivado tú? ¿Cómo ha pasado en tu vida? Sí, es que es así. Al final como que, no sé, se pierde como el gusto a muchas cosas. Hay situaciones que definitivamente como que lo llevan a uno como a querer impulsarlo a viejas costumbres, Ujú. pero digamos, qué sé yo, comer helado, pues. O sea, no sé, ya, cosas así muy dulces. Antes fanático de comer solamente cosas dulces y así, pues. Pero en cantidades muy grandes. Pero ya ahora es como que, bueno, sí, ella hasta me empalago y ya no me interesa tanto. Pero sí, eso con muchas cosas más. También de ver series o por lo menos antes jugaba mucho videojuegos y cosas así en la computadora. Y ya no tengo interés por eso y hasta leo, hasta me siento a leer varios libros sí, de a poquito, Ok. pues. Pero sí, sí se cambia y se gana como un gusto por ese tipo de actividades. No es como que es algo forzoso o que alguien esté Es- como con una pistola apuntando, no, sino que simplemente se va perdiendo el gusto por esas cosas. Exacto. Muy bien. Y eso es entusiasmo, ¿no? A veces nos podemos preguntar, sí, porque hace tiempo, cuando recién empezamos a discutir el tercer beso, empezamos a discutir entusiasmo y que por lo general la mayoría de los devotos confunden ese entusiasmo con ser externamente muy entusiastas, ¿sí? Es decir, en el kirtan gritar y saltar y como loco, ¿no? Y eso está bien, no está mal, es bueno. ¿M? Pero el problema es que cuando se acaba el kirtan, vuelvo a todas mis actividades mundanas como siempre. Entonces, ese entusiasmo tiene que verse justamente en esto, en que yo pierdo el interés, pierdo el entusiasmo prácticamente en las actividades materialistas y adquiero un entusiasmo gradual por conciencia de Krishna. Es eso, es algo natural. ¿M? Y entonces cuando a veces tengamos ciertas confrontaciones con nuestra propia mente, ¿no? Podemos ver qué tan desarrollado está nuestro entusiasmo. Si realmente hemos obtenido un gusto en cantar el Mahamantra Hare Krishna, en leer los libros, en asociarnos con devotos, discutir acerca de estos temas. ¿M?
Y si esto está surgiendo gradualmente, quiere decir que vamos bien. ¿Mm? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, pasando al siguiente punto, ¿no? Srila Bhaktisiddhanta, Vishwanath Chakravarti Thakur, uno de los grandiosos acharyas de nuestra Sampradaya, él describe ahora el entusiasmo de un devoto nuevo. Porque el entusiasmo de un devoto maduro es diferente al entusiasmo de un devoto nuevo. Entonces, ¿cómo lo describe? Él dice, el proceso de Bhakti está lleno de utsaha o de entusiasmo al principio. Esto es exactamente como el entusiasmo de un estudiante que ha recién empezado sus estudios de las escrituras. Dicho estudiante piensa que el mundo entero de la erudición se ha manifestado por sí mismo dentro de mí. Entonces, esto es Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cuando escribe este verso, que es parte de Madhurya Kadambini. Es como cuando un niño brahmana, o un niño de la clase de intelectuales dentro de la sociedad védica, va a los 5 años al Gurukula. Y entonces él empieza a aprender el alfabeto en sánscrito. Eso es lo primero que aprende. Y al ver que lo puede aprender muy rápidamente, él piensa, yo voy a poder comprender toda la literatura védica de la noche a la mañana. De la noche, de un día para otro lo voy a hacer. Entonces él es muy entusiasta. Entonces no sé si a ustedes alguna vez les pasó en la escuela o en la universidad, ¿no? Que cuando uno recién se matriculaba, compraba todos sus cuadernos, todos sus libros, ¿no? Y estaba el día uno con todo el entusiasmo, ¿no? Y después de 6 meses uno estaba que ya no aguantaba más. Sí, entonces algo así describe aquí que Visvanath Chakravarti Thakur, que al principio hay mucho entusiasmo. Uno ve a todos los devotos como personas de otro mundo, ve que el kirtan es algo fantástico, que cantar japa es algo muy fácil, que leer los libros es algo muy fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa después, no? Entonces eso es bueno. Y esto es si la Visvanath Chakravarti Thakur explica que esto es característico de la práctica de Bhakti. Esté lleno de entusiasmo desde el mismo principio. ¿Mm? Pero nuestro trabajo radica en mantener ese mismo entusiasmo a lo largo de toda nuestra vida, desde el día uno hasta el último día de nuestra vida. Ese es el verdadero eh, problema, ¿no? Entonces, en Ramayana hay un verso que dice, Anirveda Shriyo Mulam, Anirveda Param Shukam, ¿no? Y esto dice, entusiasmo es la causa de obtener todo tipo de auspiciosidad. Y el entusiasmo lo lleva a uno a la felicidad más grande. Entonces, prácticamente, si uno obtiene entusiasmo y lo mantiene a lo largo de toda su vida, quiere decir que va a ser exitoso en lo que sea que haga. ¿Mm? Porque cuando uno tiene entusiasmo, puede que se le presenten dificultades, pero uno está tan deseoso de obtener la meta que uno va a encontrar la solución para todos los obstáculos. De la misma manera en la práctica de Bhakti, si uno logra mantener ese entusiasmo, sin importar cuál obstáculo a mí se me presente, yo voy a encontrar la manera de continuar con mi práctica de Bhakti hasta que obtenga la meta deseada. ¿Mm? Ahora, ¿cuáles son las causas de perder entusiasmo? ¿Mm? ¿Cuáles son las causas? Y para esto quiero que ustedes piensen, ¿qué creen que puede hacer que uno pierda su entusiasmo en conciencia de Krishna? ¿Mm? Prabhupada Moja, ¿qué piensa usted? ¿Qué puede hacerle a uno perder su entusiasmo? Primero, abandonar la asociación con los devotos. Ok, ¿qué más? ¿Algo Eh, más? mm, Ok, ya Prabhupada no Moja dio sé, un punto, dio un punto. Abandonar la asociación de los devotos. Eso es verdad. Ahora, ¿quiere decir algo más, Prabhupada Moja?
Sí, no prestar atención a las enseñanzas que se están dando. Muy bien, sí. Ok. Vladimir, ¿tú qué crees que qué puede hacer que uno pierda su entusiasmo? Bueno, como que en mi experiencia, en mi corta experiencia, me he dado cuenta que cuando dejo de cumplir los principios, por ejemplo, mi mente se ve como envuelta de nuevo en los conceptos materiales, ¿no? Y eso como que le quita espacio a, a mis pensamientos espirituales. Como que contamina mi mente y hace que yo pierda el interés por seguir aprendiendo, por seguir queriendo eh, leer, cantar, incluso en la práctica pierda la concentración. Entonces yo diría que como el incumplimiento del principio. Muy bien, ok. Madre Keila, ¿qué piensa usted? ¿Qué puede hacer que uno pierda el entusiasmo? Hare Krishna. Hare Krishna. Y yo pienso que el ocuparnos mucho de la vida, en la vida material en la que estamos y el entorno en el que nos rodeamos, pues ya sea el trabajo o la vida, la rutina que por ejemplo uno lleva, eso hace a veces que uno pierda entusiasmo, a eso le añadimos cansancio. Entonces a veces, bueno, decimos, ah, no, hoy no voy al templo porque estoy cansada, porque salí de trabajar o porque X o Y razón, entonces ya uno va eliminando de pronto de rezar la yapa, porque bueno, uno ya Mm, cansado, ajetreo. Entonces todas esas cosas van haciéndolo a uno a veces que uno pierda el entusiasmo y el amor por seguir a Krishna, ujú. inconsciencia. ¿Quién soy yo? Pues no sé. Muy bien, sí, sí, está bien, gracias. Frank, ¿tú qué crees? ¿Tienes algo diferente que aportar? Tienes que activar tu micrófono. Ahora sí. Ya. Sí, de repente pudiese ser, siguiendo la línea de Madre Keila, eh, por lo menos lo que se veía en el texto 2, ¿no? De acumular cosas más de lo necesario, hablar sobre temas mundanos, esforzarse por cosas mundanas y así. O sea, que viene siendo como pegado mucho a las cosas materiales, pero en esta línea de pensamiento de que hay 6 actividades que arruinan el servicio devocional. Creería yo que por ahí sería. Muy bien, sí. Madre María Lucero, ¿me gustaría mencionar algo? Mm, Hola, Hare Hare Krishna. Krishna. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que han mencionado los otros participantes, los Prabhu y la madre. En cuanto a que las personas pierden su fe, es por muchas razones. Le prestan interés a otras cosas, se enfocan más en su trabajo, se enfocan más en la familia, o no asisten a las reuniones, no hacen preguntas, no practican, no se involucran en las actividades de ISKCON y, y eso va haciendo que la persona pierda el interés y la fe Ujú, y se dejan llevar por otras personas porque se reúnen con personas que lo invitan a ciertos otros lugares, por lo menos los días domingo se van para otros lugares y no asisten porque ujú, se dejan llevar por otras personas que están en el mundo material, vámonos para el fútbol, vámonos para cualquier deporte que se esté dando, una fiesta, y así eh, van perdiendo el interés. O sea, la reunión con personas diferentes a la práctica te van a ir haciendo poco a poco que pierdas el interés en, ujú. en asistir y practicar.
y tener devoción. Así Eso es lo que es. puedo decir. Muy bien, gracias. Ok. ¿Alguien más quiere mencionar algo más? Sí, 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 dime. yo creo que la falta de confianza en, en Cristo también Ok, me parece importante cuando uno confía ok. en Bien. Muy bien. Todo lo que han dicho es correcto. Sin embargo, de acuerdo a los acharyas previos, en especial a Vishwanath Chakravarti Thakur, le explica que solo hay dos causas, apréndanselo bien, que hacen que perdamos nuestro utsaha, nuestro entusiasmo en la práctica del bhakti. Todo lo que ustedes mencionaron está bien, pero todo lo que ustedes mencionaron son subproducto de estas dos causas. Entonces, ¿qué dice él? Tadartha praveshamarthataya sarasyanu tayena. Dice, al principio de la ejecución de la práctica de bhakti, el sadhaka o practicante a veces es capaz de ejecutar la práctica devocional y a veces no es capaz. Esto es exactamente como la condición de un estudiante joven quien empieza a estudiar el Shastra, que es el ejemplo que mencionamos anteriormente, ¿no? Que tiene un entusiasmo irrealista. Sus estudios a veces son profundos e intensos, mientras que a veces debido a, estas son las dos causas, no entender el tema o sentir falta de gusto por el estudio, esto causa que pierda el entusiasmo en estudiar. Entonces, Vishwanath Chakravarti Thakur explica que ¿por qué perdemos nuestro entusiasmo en conciencia de Krishna? Porque no tenemos un entendimiento apropiado de la filosofía y de la práctica devocional. No la entendemos realmente, no. O sea, sí, practicamos bhakti, pero no entendemos cómo es bhakti y es lo que hemos estado hablando justamente, ¿no? Por ejemplo, Frank mencionaba el segundo verso, cosas que destruyen la práctica devocional. Él pudo entender esto, ¿por qué? Porque prestó tiempo a leer, a estudiar justamente las escrituras. ¿Ah? De ahí vino su entendimiento. Y así mismo, todo lo que ustedes mencionaron vienen de todo lo que hemos discutido en versos anteriores o que ustedes han leído o escuchado previamente de otros devotos, viene de ahí. Entonces, cuando uno no entiende la práctica de Bhakti, pierde el entusiasmo, esa es la primera causa, y sentir falta de gusto, ¿sí? De que, ok, puede que tenga cierto entendimiento de conciencia de Krishna, entiendo que cantar la japa es bueno, entiendo que leer Bhagavad Gita es bueno, que asistir al templo los domingos es bueno, ¿ah? Entiendo, ya hemos comprendido hasta cierto punto la importancia de la asociación y la importancia de rechazar la compañía de las personas materialistas, que es muy bueno también, ¿m? Pero me falta gusto. A pesar de que entiendo que es bueno eso para mí, no tengo gusto, no me gusta mucho. No tengo un gran gusto todavía por leer, por cantar, por asociarme con devotos, ¿no? Todavía tengo mucho gusto por la vida materialista. Entonces, esas dos cosas hacen que nosotros perdamos nuestro entusiasmo en la práctica espiritual. ¿Ok? Entonces, Vladimir, ¿cuáles son las dos causas? Repítelas. no tener un entendimiento apropiado y no desarrollar justo en la... Ok. Ahora, explícame qué quiere decir esto en tus propias palabras. Bueno, por ejemplo, cuando yo dije que a veces no cumplía con ciertos principios, es precisamente por eso, porque no tengo un entendimiento adecuado a los principios a nivel práctico, ¿no? Como a nivel, eh, sí, eso, propio. Y, y a veces cuando no desarrollo justo es por eso, porque mi mente está pensando en otras cosas, realmente no puedo saborear las cosas si no puedo desarrollar placer si no estoy atento a ellas, si no estoy absorto en ellas, puedo sentir. Ujú. Exactamente. Muy bien. Entonces, esto me hace pensar algo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, teníamos una clase que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Cálculo. ¿Mm?
Entonces, si uno no ponía principio, no ponía atención al principio, a todas las fórmulas matemáticas de cálculo, muy probablemente no iba a poder resolver los ejercicios que uno iba a ver a la mitad del semestre, o a la mitad del primer mes. ¿Sí? Si uno no ponía el entendimiento apropiado a qué significaba cada valor, cada letra, cada cosa, ¿no? Uno no iba a poder entender las siguientes ecuaciones. ¿Mm? Entonces uno aprendía primero lo básico y luego gradualmente se volvía más complejo, ¿no? Primero uno podía resolver ejercicios básicos, practicaba ejercicios básicos y luego iban haciendo cada vez más complejos. Pero si uno no comprendía los conceptos básicos primarios, no iba a poder resolver ecuaciones intermedias o complejas. ¿Mm? Y si uno prestaba atención, uno desarrollaba un gran gusto porque podía entenderlas y podía resolver las ecuaciones. Pero si uno dejaba de prestar atención al profesor por un solo día, por un solo instante, ya no iba a poder comprenderlas, cómo resolver las ecuaciones. Y después de pasar, de tener un gusto a poderlas resolver, se volvía una gran miseria porque uno no entendía qué tenía enfrente. Algo así es la práctica del Bhakti. Si no comprendemos los conceptos básicos, que es lo que hemos estado discutiendo, ¿m? No vamos a obtener gusto. ¿Por qué? Porque no vamos a entender cómo todo esto aplica a mi vida y cómo todo esto me beneficia de una u otra manera. Que esto es algo que más o menos le pasa a la gente religiosa, de todo tipo de tradición, incluso nuestra tradición. Nosotros vemos que gente viene el domingo, está en el kirtan, ¿no? Está en Prashat, pero en la clase un 50% cae dormido. O si no se duermen, su mente está en otro lado por completo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no entienden que esa es la parte más importante de nuestro programa, escuchar, Shravanam. ¿Mm? Se salen para afuera también. Ajá, también. Otros llegan a la hora del prasad, ¿no? Cosas así, ¿no? Y está bien. Adquieren un beneficio también de comer prasad, adquieren un beneficio de estar en el kirtan, incluso adquieren un beneficio por dormirse en la clase, porque de una u otra manera están escuchando. ¿Ah? Pero no van a obtener el beneficio completo. ¿Mm? Entonces, es por eso que uno no puede tener un gusto por algo que uno no comprende. Por eso la importancia de estudiar estos libros con mucho, mucho detenimiento. ¿Mm? Entonces vamos a tener gusto por cantar la yapa, no vamos a tener gran dificultad en seguir los principios, etcétera, etcétera. Sí, Madre María Lucero, ¿usted quería preguntar algo? Em, no quería preguntar, quería Menciona. hacer referencia a el día de ayer en cuanto a lo que estás informándonos ahora de por qué se pierde el gusto. Bueno, la experiencia es de que este señor que le ofrecí unos libros que se tenían allí, él me dice, ¿cuál piensa usted? ¿O cuál cree que me puedo llevar? Es fácil de leer. O sea, ya con eso me estaba diciendo de que no quería algo tan complicado. Cuando a Ujú, la persona se le complica algo, ya, hasta ahí llegó. No quiere ujú, seguir. Y no, le decía, no, es fácil. Pero algo que ocurre en la mayoría de las personas, esa persona pudiera de estar como dentro de la edad de 50 y tanto de años. Eh, pero no quería complicarse, tal vez por su trabajo, porque dice que tenía una taquería donde hace tacos. Pero me refiero a que la mayoría, tanto jóvenes como adultos y adultos mayores, le cuesta analizar, le cuesta atender. Y esa falta es la que no le permite estar interesado en leer para poder entender lo que es la práctica devocional. Entonces, eh, algo en la que se debe de fomentar y que cada persona lo debe de asumir es leer y analizar.
Y si no se entiende algo, pues hacerle la pregunta a los Prabhu que tienen mayores conocimientos y que estén abiertos a explicarles a los devotos nuevos de qué se trata su pregunta o sus interrogantes que tengan sobre algún tema o capítulo de los libros que se aconseja que se debe leer. Pero si es la falta de análisis, la gente no le gusta analizar. Así Así que es, esa sí. es mi observación. Ujú. Muy apropiado, sí. Muy bien. Entonces, vamos a intentar continuar. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando se presenta la inhabilidad de entender el sendero de Bhakti. ¿Mm? Entonces, se menciona que la característica intrínseca, o bueno, uno de los puntos esenciales para comprender conciencia de Krishna o Bhakti es Shraddha, es fe. Ahora la pregunta es, ¿fe en qué? ¿En qué uno tiene que tener fe? ¿Qué creen ustedes? Prauta Moja, ¿en qué tengo que yo tener fe para entender Bhakti? Tener fe sería en Krishna que va acompañándome en la práctica. Ok, muy bien. Vladimir, ¿en qué tenemos que tener fe? ¿Qué crees? Yo estaba leyendo un libro, que, bueno, el de Brahmacharya, Conciencia de Krishna, y ahí había un mantra que me resonó mucho, o sea, me sentí como aliviado porque me parece que habla de eso que es Avashya Rakshya Krishna, que era que había que tener fe en que Krishna iba a acompañarnos en proteger en la realización del servicio. Muy bien. ¿Alguien quiere mencionar algo diferente? ¿Alguien tiene en mente algo diferente? Shastra, Shastra. Muy bien. Shastra. Shastra quiere decir escrituras. Y ese es el punto. De acuerdo a Visvanath Chakravarti Thakur, ¿no? Dice, el primer paso para que un practicante progrese es Shraddha, es fe, el cual toma la forma de fe firme en las escrituras que hablan acerca de Bhakti. Shraddha o fe también quiere decir tener un deseo sincero de ejecutar las prácticas de Bhakti tal cual como se mencionan en Shastra, en las escrituras. Entonces, en esto es en lo que uno tiene que tener fe. Sí, por supuesto que uno tiene que tener fe en Krishna, ¿ah? Pero ¿cómo uno puede conocer a Krishna? A través de las descripciones del Shastra, a través de las descripciones de Bhagavad Gita, de Srimad Bhagavatam. ¿Cómo uno puede reconocer a un devoto avanzado? A través de las descripciones que están en esos libros. ¿Cómo uno puede entender el valor del santo nombre? A través de lo que está en esos libros. ¿Cómo uno puede comprender la necesidad de obtener un maestro espiritual? A través de la comprensión de esos libros. Entonces, Vishwanath Chakravarti Thakur dice que sí, la fe tiene que estar allí, pero ¿en qué tiene que estar la fe? En que el Shastra es perfecto, en que las escrituras son perfectas y que las personas que siguen lo que está allí escrito tal cual es, se vuelven perfectas. ¿Mm? Y de ahí uno deriva todo el resto, de que Krishna es la suprema personalidad de Dios, de que el canto del santo nombre nos va a llegar hasta los pies del loto de Krishna, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, es por eso que estamos haciendo estos cursos. Uno no puede tener fe en las escrituras si no las estudia. ¿Mm? Uno no puede tener entusiasmo por algo que no entiende. Y es por eso que Prabhupada quería esto. Él quería que todos entendieran qué es Bhakti, cómo practicar Bhakti. ¿Ah? Y de esta manera no solamente entender teóricamente que Krishna es Dios, sino realizarlo a través de la propia práctica de Bhakti. De lo contrario, conciencia de Krishna se vuelve otra religión más que nos pide una fe ciega. Ok, usted crea esto y ya estuvo. No, no es así. ¿Mm? Tiene que tener fe en el Shastra, en que lo que dice allí es real. Pero ¿cómo yo tengo una fe completa? Practicándolo en mi propia vida y disfrutando los resultados.
de que lo que dice allí es verdad. ¿Por qué? Porque yo lo estoy experimentando. ¿Mm? Y para hacer eso tengo que estudiar profundamente estos libros. ¿Ah? Estos libros son muy, muy profundos. ¿Sí? Rupa Goswami escribió este Upadeshamrita, que son solo unos cuantos versos, hace tal vez más de 400 años atrás. ¿Mm? Pero prácticamente nuestro texto principal es Srimad Bhagavatam y Bhagavad Gita. Prácticamente todos los demás libros que tenemos en Conciencia de Krishna son basados en Srimad Bhagavatam y Bhagavad Gita. Por eso Prabhupada da tanto énfasis en esos libros. ¿M? Entonces, por eso él se tomó el tiempo de explicarlos, ¿m? Y de publicarlos, ¿no? En la época cuando Prabhupada estaba presente en este mundo, ustedes saben, ¿no?, que todos los devotos vivían en los templos y la mayor actividad era salir a hacer Harinam, cantar en la calle y distribuir los libros en la calle. ¿M? Pero en un punto Prabhupada vio que los devotos estaban, sí, la comunidad de devotos estaba creciendo muchísimo, pero no estaban teniendo un entendimiento apropiado de la filosofía, sino un entendimiento emocional. ¿M? Entonces él les dijo a sus discípulos, él dijo, yo estoy escribiendo estos libros no para venderlos y hacer dinero, sino para ustedes. ¿M? Así como ayer la madre María Lucero estaba con nosotros acompañándonos en Harinam, a lo cual los invitamos a todos, ¿no? Ella está distribuyéndole libros a una persona dijo, ok, ¿cuál de esos libros me recomienda? ¿No? Entonces, también eso nos impulsa a que si vamos a distribuir libros a la gente en general, tenemos que haberlos leído antes para saber de qué se tratan. ¿Sí? Y eso es lo que Prabhupada quería. Esos libros son para nosotros. ¿M? Y en la medida en la cual nosotros los aprovechamos, los realizamos, podemos dárselos a otros. ¿M? Muy importante eso. Entonces, en eso es en lo que tenemos que tener fe primariamente. A través de la fe en las escrituras, toda la demás fe en conciencia de Krishna se desarrolla. ¿Ah? Entonces, esta shraddha o esta fe en el mensaje que transmiten las escrituras, el Shastra, se puede ver reflejada en la vida de un practicante, ¿no?, de tres maneras. Kanishta, ¿no?, que quiere decir que tiene una fe muy suave. ¿Por qué? Porque él no estudia las escrituras. ¿Sí? Su fe es muy suave porque realmente no estudia las escrituras. Entonces, si alguien viene y lo critica o le pone otro argumento que parece mejor que lo que él está haciendo, él puede que abandone la práctica de Bhakti inmediatamente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no tiene argumentos para explicar lo que está haciendo. Luego, Mayama, intermedio, un practicante intermedio. ¿Cuál es su característica? Él tiene una fe fuerte en conciencia de Krishna, en la práctica de Bhakti. ¿Por qué? Porque tiene un buen conocimiento acerca de las escrituras, ¿no? Y por último está el Utama, o el devoto de primera categoría. Y se explica que su fe no es solamente fuerte, sino es inamovible. ¿Mm? ¿Por qué? Porque él tiene un conocimiento y una realización detallada de lo que dicen las escrituras. ¿Qué quiere decir? Él sabe lo que dicen los libros, pero él también lo ha experimentado en su vida porque lo ha aplicado a su vida. ¿Ah? Entonces, si otra persona viene y le dice todo lo contrario, él tiene argumentos lógicos que vienen de las escrituras, porque si ustedes se han sentado a estudiar Bhagavad Gita, por ejemplo, no es un libro que promueve fe ciega, sino es un libro que incluso puede apelar hasta la inteligencia de una persona atea, porque está escrito de una manera que llama la atención de una persona que es lógica. ¿Mm? No es algo sentimental o mundano, sino son argumentos lógicos los que Krishna utiliza para convencer a Arjuna acerca de la existencia del alma, acerca de la eternidad del alma y de la temporalidad de este mundo material, que son cosas que nosotros podemos comprobar con nuestros propios ojos, con nuestra propia vida. ¿Ah? Entonces, de la misma manera, si uno estudia Shastra, también uno adquiere algo que se llama lógica, un pensamiento lógico. Y las personas materialistas, aunque ellos afirman ser personas lógicas y que las personas religiosas son ilógicas, ¿m? En realidad una persona practicante consciente de Krishna es la persona más lógica de todas. Y yo les recomiendo mucho, ¿no?, que ustedes escuchen, no solamente lean los libros de Prabhupada,
sino también escuchen las clases que daba Srila Prabhupada. En internet está todo, ¿no? Clases de Srila Prabhupada traducidas al español, ¿no? Y conversaciones. Y Prabhupada era una persona que iba, venían a visitarlo abogados, científicos, líderes políticos, incluso personas de otras religiones. ¿M? Y Prabhupada siempre derrotaba todos sus argumentos. No hubo una sola vez que alguien pudiera darle un mejor argumento. ¿M? Entonces eso era muestra de su entendimiento. ¿Ah? Y por supuesto de su realización. ¿M? Si yo estoy palpando todo lo que está aquí, ¿cómo alguien me puede decir que esto no es real? Imposible. Yo mismo, es como si tengo esta botella y alguien me dice, eso no es real, pero la tengo en mis propias manos. Estoy bebiendo agua de ella. ¿No? Entonces, es la importancia de comprender conciencia de Krishna a través de la devoción en las escrituras. Y devoción quiere decir que yo le doy tiempo para entender y que le doy tiempo para aplicarlo en mi vida. ¿Mm? De ahí para adelante, todo va a ser muy bueno, ¿no? Entonces, ya para concluir, ¿no? Prabhupada dice lo siguiente. Todos necesitamos una guía en nuestra práctica de conciencia de Krishna y por eso aceptamos un maestro espiritual. ¿M? Y también no solamente el maestro espiritual está allí, sino otros devotos mayores están siempre de una u otra manera guiándonos, ¿m? En la medida en la cual nosotros eh, busquemos como ser guiados, ¿no? Por supuesto, porque no es que aquí en el templo alguien está obligado a escuchar a otra persona, no, todo es voluntario. Alguien puede venir por 10 años y nunca hacer una pregunta. ¿Ah? O alguien puede venir por un mes y hacer todo tipo de preguntas y pedir consejos y avanzar muy rápidamente en conciencia de Krishna. Entonces, Prabhupada dice, una persona neófita o un devoto kanishta, situado, perdón, dice, un neófito, un Vaishnava neófito o un Vaishnava situado en la plataforma intermedia puede aceptar discípulos, pero dichos discípulos deben estar en la misma plataforma. Y debe entenderse que ellos no pueden avanzar muy bien hacia la meta última de la vida bajo su guía insuficiente. Entonces, Prabhupada, esto que está diciendo es que hay tres tipos de devotos, como mencionamos anteriormente: Kanishta, Madhyama y Uttama. Entonces, el Kanishta prácticamente no tiene conocimiento del Shastra. El Madhyama tiene una fe fuerte y tiene conocimiento del Shastra. Y el Uttama tiene una fe inamovible y un conocimiento completo del Shastra, una realización completa. Entonces, Prabhupada está mencionando esto porque él dice, cualquiera de los tres están practicando conciencia de Krishna. E incluso cualquiera de los tres puede um, aceptar discípulos o guiar personas. ¿Ah? Pero uno debe entender que esas personas solo pueden llevar a uno hasta donde ellos mismos están. Por eso uno siempre debe buscar guía de devotos que son muy, muy avanzados. ¿Ah? Muy avanzados. Ellos, ¿por qué? Porque ellos lo pueden llevar a uno hasta donde ellos mismos han llegado. ¿Ah? Entonces depende de uno también. Esto nos hace ver con cómo yo quiero asociarme. Si yo quiero asociarme con el tipo de voto que tiene las mismas dificultades que yo tengo y nunca buscar una asociación más elevada, ok, ahí voy a permanecer. Pero si entonces yo quiero tomarme la píldora amarga de, ok, buscar la asociación de un devoto que está mejor situado que yo y que puede que me diga, ok, está haciendo esto mal, está haciendo esto bien, y puede que sí, ejecute ciertas correcciones hacia mí, eso va a hacer que yo vaya hacia adelante, pero es una píldora amarga, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser corregido. Todos siempre queremos estar en nuestra zona de confort, pensar que todo está bien. ¿Mm? Pero realmente entender o estar insatisfecho de dónde estoy yo y querer avanzar es síntoma de entusiasmo justamente y de buscar la asociación de devotos muy avanzados. Por eso cada vez que vienen aquí devotos, ¿no? Maestros espirituales, yo les recomiendo vengan, no se pierdan la oportunidad de escucharlos, háganles preguntas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos lo pueden llevar a uno hasta donde ellos están. ¿Mm? Muy importante eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar aquí por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario acerca de lo que hemos mencionado. Muy bien, entonces vamos a dejar aquí.
Entonces yo creo que nos vamos a tomar una clase más para terminar este verso. Entonces, por favor, espero que hayan podido tomar nota de lo que mencionamos el día de hoy, porque en el examen anterior que todos pasaron, pues yo solo incluí preguntas del libro, aunque en los versos anteriores vimos también comentarios de los acharyas previos, yo no incluí lo de los acharyas previos. ¿Mm? Pero para el examen que voy a hacer del tercer y cuarto verso, no solamente voy a preguntar lo que Prabhupada colocó en el libro, sino también lo que estoy mencionando adicionalmente en las últimas sesiones por cada verso. Entonces, espero que hayan podido tomar nota, y si no tomaron nota, voy a subir en unos días la grabación para que lo tengan allí, porque estos son puntos muy refinados acerca de la filosofía que realmente nos puede ayudar a entender mejor. Así que les agradezco a todos y bueno, si Krishna lo permite, nos vemos la otra semana. Gracias por venir. Jai Shila Rupa Goswami ki Hare Jai, Krishna. Shila Prabhupada ki Jai. Sí, Mataji, Hare Krishna. ¿Quería mencionar algo? No, gracias. Ok. Hare Krishna a todos, Hare hasta Krishna. luego. Buenas noches.